Hermanos y hermanas, muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. Un saludo especial para todos. Hoy por las inclemencias del clima, el consistorio acordó cancelar el servicio de adoración. Sin embargo, creemos que es importante continuar meditando en la palabra. Por esa razón, eh, estamos creando este video y deseamos que podamos tener un tiempo especial de meditación y de reflexión en la palabra. Te invito a que oremos. Dios Santo, revélate a nosotros una vez más al escuchar tu palabra. Por el poder de tu Espíritu Santo, inspíranos a seguir por donde tú nos guías y a responder a tu llamado. Amén. Y quiero invitarle para que hagamos una de las lecturas bíblicas para hoy. Y una de esas lecturas bíblicas para hoy está en el libro de Isaías, en el capítulo 49, versículos 1 al 7. Dice la palabra del Señor así: Escúchenme, costas lejanas. Oigan esto, naciones distantes. El Señor me llamó antes de que yo naciera. En el vientre de mi madre pronunció mi nombre. Hizo de mi boca una espada afilada y me escondió en la sombra de su mano. Me convirtió en flecha pulida y me escondió en su aljaba. Me dijo: Israel, tú eres mi siervo, en ti seré glorificado. Y respondí: en vano he trabajado, he gastado mis fuerzas sin provecho alguno, pero mi justicia está en manos del Señor. Mi recompensa está con mi Dios. Y ahora dice el Señor, que desde el seno materno me formó para que yo fuera su siervo, para hacer que Jacob se vuelva a él, que Israel se reúna a su alrededor, porque a los ojos del Señor soy digno de honra y mi Dios ha sido mi fortaleza. No es gran cosa que seas mi siervo, sino que ni que restaures a las tribus de Jacob, ni que hagas volver a los de Israel a quienes he preservado. Yo te pongo ahora como luz para las naciones, a fin de que lleves mi salvación hasta los confines de la tierra. Así dice el Señor, el Redentor y Santo de Israel. Al despreciado y aborrecido por las naciones, al siervo de los gobernantes, los reyes te verán y se pondrán de pie. Los príncipes te verán y se postrarán por causa del Señor, el Santo de Israel, que es fiel y te ha escogido. Esto es palabra del Señor. Voy a invitarle a que escuchemos y entonemos el canto Cordero de Dios. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo,
Amén y amén. Que sea el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, el que nos dé la paz y podamos compartir esa paz con muchas más personas que están a nuestro alrededor. Vamos a hacer la lectura del Evangelio y luego voy a traer a ustedes el mensaje de la palabra del Señor, la proclamación de la palabra que tiene por título El Cordero de Dios que transforma el pecado estructural. Dice la palabra del Señor así, Juan capítulo 1 versículos 29 al 36. Al día siguiente, Juan vio a Jesús que se acercaba a él y dijo, aquí tienen al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. De este hablaba yo cuando dije, después de mí viene un hombre que es superior a mí, porque existía antes que yo. Yo ni siquiera lo conocía, pero para que él se revelara al pueblo de Israel, vine bautizando con agua. Juan declaró, vi al Espíritu descender del cielo como una paloma y permanecer sobre él. Yo mismo no lo conocía, pero el que me envió a bautizar con agua me dijo, aquel sobre quien veas que el Espíritu desciende y permanece, es el que bautiza con el Espíritu Santo. Yo lo he visto y por eso testifico que este es el Hijo de Dios. Al día siguiente, Juan estaba de nuevo allí con dos de sus discípulos. Al ver a Jesús que pasaba por ahí, dijo, aquí tienen al Cordero de Dios. Esta es la palabra de Dios para nosotros hoy. El domingo pasado hablamos desde el Evangelio de Mateo y conocimos una faceta interesante de Jesús. Un Jesús que hace justicia desde la obediencia y desde la ternura. Un Jesús que se identifica y se solidariza con la humanidad. Ese es el Jesús que Mateo nos muestra. Juan el Bautista tiene un diálogo con él, podríamos decir un diálogo serio con Jesús, y le dice, Señor, tú eres, yo soy el que debería ser bautizado por ti, y tú vienes para que yo te bautice. Pero Jesús le dice, hagamos como conviene en toda justicia. Sin embargo, hoy el Evangelio de Juan nos presenta a Jesús desde una confesión de fe madura, diferente. Y el Evangelio de Juan nos va a presentar a Jesús como divino y supremo. Este contraste es supremamente importante, es interesante. ¿Por qué? Porque nos permite ver la humanidad de Jesús en Mateo, pero también la divinidad de Jesús ahora en Juan. Es importante para esto entender que el Evangelio de Juan es el último de los evangelios que se escribió. Se escribió más o menos entre el 85 y 95 y su estructura presenta una reflexión teológica profunda. Juan es un evangelio teológico. Y el evangelio de Juan se desarrolla en el escenario de la Pascua. El evangelio de Juan presenta a Cristo como el Logos. ¿Recuerdan ustedes el primer capítulo, el primer versículo? En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Y nos está planteando la preexistencia de Cristo. Pero este evangelio también nos muestra a Jesús, como lo hemos leído hoy, como el Cordero, el Salvador. Y nos presenta, nos relata a Jesús hacia Jerusalén para su pasión, muerte y resurrección. Entonces, hablar de Cristo desde el Evangelio es importante, desde el Evangelio de Juan, es importante para lo que los teólogos llaman la cristología. Y pone, ¿por qué? Porque el Evangelio de Juan pone a Jesús por encima de cualquier otra persona.
No hay nada por encima de Jesús en el Evangelio de Juan. Es diferente a la visión de Mateo. Recordemos, en Mateo, Jesús se solidariza con las personas. Pero en Juan no hay nada que pueda estar por encima de Jesús. Es más, el Evangelio de Juan ni siquiera afirma que Juan el Bautista haya bautizado a Jesús. ¿Por qué? Porque el Evangelio de Juan, el escritor de Juan, está poniendo en el centro a Jesús desde el comienzo y lo hará hasta el final del Evangelio, hasta la sepultura, va a mostrar, y la resurrección. La Pascua, dije hace un momento, es el entorno y es el contexto del Evangelio de Juan. Es decir, este Evangelio habla desde la comprensión de que Jesús vino a la tierra para volver al Padre mediante la muerte y la resurrección en la cruz. A Jesús se le identifica como el Cordero de Dios. Y es preciso recordar que para la tradición judía, el cordero era el animal del sacrificio para la expiación de los pecados. Hoy, lo que nosotros leímos en el Evangelio nos relata el testimonio de Juan el Bautista. Y Juan el Bautista presenta a Jesús diciendo, aquí tienen, o este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y luego nos dice, después de mí viene un hombre que es superior a mí porque existía antes que yo. Y ese es el testimonio de Juan. Este es el texto clave para hoy. Aquí tienen al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este texto nos ayudará a comprender de una manera más amplia a qué se refiere Juan el Bautista y las dimensiones del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero para poder comprender un poco esto, necesitamos ir a la conceptualización de pecado, a la apreciación de esa palabra. ¿Por qué? Porque Juan está planteando, Juan el Bautista está planteando, este es el Cordero de Dios que quita ¿qué? El pecado. Primera cosa, que quita el pecado. Y es interesante porque en la teología judía el Cordero expiaba los pecados, perdonaba. O sea, a través del sacrificio se perdonaban los pecados. Pero Juan, en este evangelio refiere que Juan el Bautista dijo, este es el Cordero de Dios que quita. Y la palabra griega para quitar es airó, que significa levantar, cargar y alejar. Juan no presenta a Jesús como el Cordero que perdona el pecado o que expía el pecado, sino como el que lo quita. Y este punto de partida es importante para preguntarnos a qué tipo de pecado se refiere Juan el Bautista. Ahora, otra palabra importante, entonces ya tenemos pecado, quitar, este es el Cordero de Dios que quita el pecado, ¿de qué? Del mundo, el cosmos. Y el Evangelio nos indica con la palabra cosmos la universalidad del pecado. Pero es importante tener en cuenta que Juan usa la palabra mundo desde diferentes connotaciones. La palabra mundo en el Evangelio de Juan se utiliza para referirse a la tierra, pero también se utiliza para referirse a la gente en general. Pero también puede referirse en otros momentos del Evangelio, se refiere a la humanidad creada por Dios. Mundo también se refiere a los seres humanos que se resisten a la gracia de Dios. Mundo también se refiere al orden que rechaza Jesús. Y mundo se refiere también a la humanidad necesitada de salvación que está reducida y esclavizada por los sistemas opresores. Todas estas connotaciones tiene la palabra cosmos, la palabra mundo. Entonces, no es fácil, o más bien no es ligero, definir cuál es el pecado del mundo que quita Jesús. Sin duda,
La expresión pecado del mundo no se puede reducir al pecado individual. Recordemos una definición práctica de pecado. La he mencionado en otros escenarios, en otros momentos, eh, que la compartió el teólogo Felicísimo Martínez Díez. Pecado es todo aquello que hiere la dignidad de la persona, lesiona la comunión y se opone al plan de Dios. Entonces, la antropología teológica y cristológica encuentran en las palabras de Martínez una definición precisa para el pecado. Sin embargo, la propuesta del Evangelio sobre la comprensión del pecado no es individual, es comunitaria. No es solamente de la persona, sino del sistema que se mueve en el mundo. A esto es a lo que podemos nosotros llamar la universalidad del pecado. Entonces, cuando Juan el Bautista y cuando el Evangelio de Juan nos plantea a nosotros, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, nosotros podemos decir, hay un pecado universal, un pecado que germina de la expresión pecado del mundo. Y ese pecado universal lo podemos definir como pecado estructural. ¿Y qué es el pecado estructural? Son aquellas realidades sociales, económicas, políticas, culturales o religiosas que más allá de las decisiones individuales institucionalizan la injusticia, normalizan la exclusión y reproducen daño contra personas y pueblos. En otras palabras, pecado estructural es la realidad que surge desde lo social, desde lo político, desde lo económico y que normaliza o institucionaliza la injusticia y la exclusión. ¿Por qué es pecado estructural? Porque no surge de las decisiones individuales. No es el resultado de eso. Podríamos decir que es el resultado de un sistema que condiciona las acciones humanas, de un sistema que limita la libertad de las personas y que genera desigualdad, violencia y negación de la dignidad humana. Y usted y yo podríamos decir, pero eso surge desde lo individual. Sí, surge desde la individualidad del ser, pero se estructura y toma fuerza. Es decir, el pecado estructural tiene su base en los sistemas y no exclusivamente en los individuos, aunque influye directamente en la moral personal. El pecado estructural obliga a la persona humana a adquirir comportamientos que no se adhieren a los valores del reino de Dios. Pero este concepto de pecado estructural surge desde una preocupación en la reflexión teológica y se ha desarrollado en diferentes confesiones de fe. Nuestra confesión de fe, la confesión de fe de 1967 de la Iglesia Presbiteriana de los Estados Unidos de América, afirma que el pecado es la rebelión humana contra Dios, que se manifiesta en el orgullo, la injusticia, la irresponsabilidad personal y en la corrupción de las estructuras sociales. La confesión de Bernhard, que surge como una respuesta radical al apartheid en Sudáfrica, sostiene que la separación racial, la injusticia y la exclusión no son meros errores humanos, sino pecados contra Dios sostenido por sistemas sociales y políticos. La confesión de Accra, en el 2004, afirma que ciertos sistemas económicos globales constituyen pecado estructural e idolatría. El pecado es nombrado directamente como sistémico, económico y global en abierta contradicción con los valores del Evangelio. Pero ¿cómo nosotros podemos ver, observar y entender esto desde la Escritura? Una mirada al texto que nosotros hicimos en Isaías nos permite comprender la realidad de un pecado que va más allá de lo individual.
Es decir, lo que hoy en día nosotros llamamos pecado social o estructural. Recordemos que el segundo Isaías, del cual hace parte tanto el capítulo 42 que vimos hace 8 días como el capítulo 49 que vimos hoy, relata la promesa de esperanza y liberación del pueblo de Dios en el exilio. Es un pueblo que ha sufrido el poder de un imperio mediante la deportación, la migración y el silenciamiento. Isaías describe tres realidades que hoy podemos concebir como expresiones de pecado estructural en la experiencia del pueblo. La primera tiene que ver con invisibilización y silenciamiento. El versículo 1 dice, escúchenme, costas lejanas, oigan esto, naciones distantes. El siervo de Dios debe romper el silencio impuesto. La necesidad de ser escuchado presupone una realidad en la que las voces han sido anuladas, algo típico de las estructuras opresivas. Las estructuras opresivas no permiten que las personas hablen. No hay libertad de expresión, no hay libertad de comunicación. Un segundo aspecto que puede ser muy cercano a nosotros es la frustración del trabajo. Versículo 4 dice, en vano he trabajado, he gastado mis fuerzas sin provecho alguno. Se intenta hacer el bien, se trabaja con fidelidad, pero el sistema lo esteriliza. No se ven los resultados, no se siente el acompañamiento, no se siente que las personas están siendo o bien remuneradas o retribuidas. Y un tercer aspecto en el libro de Isaías tiene que ver con deshumanización y desprecio colectivo. Versículo 7 dice, al despreciado y aborrecido por las naciones, siervo de los gobernantes. Se trata de una condición socialmente producida y sostenida por poderes políticos. Entonces podemos ver cómo tanto el profeta como las confesiones de fe nos ponen de frente a la realidad del pecado estructural. Si miramos a nuestro propio contexto, podemos constatar que este pecado sigue vigente hoy. Hay miedo a hablar. Las injusticias desencadenan pobreza, generan desigualdad económica extrema. Los regímenes manipulan la información. Somos testigos de discriminación sistémica o sistemática. Existe acceso desigual a la salud. Hay barreras para una educación digna. Hay desamparo y crisis de vivienda, hay políticas migratorias excluyentes y unas profundas crisis climáticas. En ese sentido, podemos afirmar que el pecado estructural continúa actuando en el mundo. Es decir, el pecado del mundo sigue siendo una realidad que afecta a la humanidad y que limita la posibilidad de la promesa de Jesús, una vida en plenitud. Recuerden que Jesús en Juan 10:10 dice, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Este es el pecado que Juan el Bautista anuncia. Y Juan el Bautista anuncia y dice que lo quitará. Un pecado universal que no depende exclusivamente de las acciones morales individuales, sino del reconocimiento de la presencia de Dios actuando en y con nosotros para resistir, transformar y mitigar esos efectos del pecado estructural. Hasta aquí el panorama es complejo. Está la promesa, sin duda, pero está la realidad también. Sin embargo, nosotros los creyentes en el Señor tenemos esperanza. Y nuestra esperanza radica o está en un Dios que quiere salvar a la humanidad. La promesa de Isaías también se hace presente para nosotros, de la misma forma en que lo fue para la comunidad que dio forma al Evangelio de Juan. Pues en este Evangelio encontramos ese pecado del mundo o pecado estructural manifestado en los sistemas de exclusión
sostenidos por los poderes sociales y religiosos de la época, los cuales terminarán conduciendo a la muerte a Jesús, el Cordero Inocente. Entonces, nosotros debemos comprender y hacer un énfasis especial hoy en que Jesús no vino solamente a remover las culpas personales. Él perdona nuestro pecado. Sí, pero también vino a quitar el pecado del mundo. El pecado que se manifiesta de manera concreta en el pecado estructural. Y para esto es necesario revisar con atención el texto del Evangelio. En el Evangelio, Juan reconoce la identidad de Jesús como Hijo de Dios. Juan no pretende llamarse profeta, no pretende llamarse enviado. Es más, él afirma que ni siquiera lo conocía. Si bien es cierto que el Evangelio de Juan no da evidencia de que Juan haya bautizado a Jesús, sí da testimonio que el Espíritu Santo descendió y permaneció sobre él. El Evangelio de Juan presenta a Cristo como el modelo de una nueva humanidad, el Cordero Pascual que sería entregado por nosotros. ¿Esto qué implica? Pues implica que el acercamiento a Cristo debe redundar en conversión. Y esta conversión debe entenderse como cambio y transformación. En este orden de ideas, la conversión deja de ser únicamente una experiencia emocional o espiritual para convertirse en toma de conciencia, mediante la cual podemos contemplar la gloria de Dios. Nuestra conversión es espiritual, claro que sí, pero esa espiritualidad debe mostrarse en una toma de conciencia. No podemos decir que somos hijos de Dios si no asumimos, si no asumimos con entereza los valores del reino de Jesús. Por otro lado, la presencia del Espíritu Santo no se puede pasar por alto, porque la presencia del Espíritu Santo refuerza la idea de algo nuevo. Jesús es el modelo de nueva humanidad y el Espíritu Santo da la idea de algo nuevo, de esa nueva creación, de esa nueva humanidad. Si nos remitimos a Génesis 1:2, encontramos un punto de conexión con la experiencia de Jesús. Génesis 1:2 dice que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y de allí se da inicio, origen a la creación. En el Evangelio de Juan, ese es el mismo Espíritu que inaugura una nueva creación y una nueva humanidad. El testimonio de Juan adquiere fuerza, nos permite reconocer tres dimensiones fundamentales: la promesa pascual, la experiencia de una nueva creación para una nueva humanidad y la figura del siervo del Señor del segundo Isaías, escogido para ser luz de las naciones y para ponerse frente a los gobernantes. Entonces Jesús es el Cordero de Dios que viene a transformar a la humanidad, quitando el pecado estructural. Esa es la misma promesa esperanzadora del segundo Isaías. Dios para Isaías 49, para el segundo Isaías, anuncia liberación y justicia. Desde esa perspectiva, la nueva humanidad no se alinea a los valores del viejo orden estructural, sino que toma conciencia de justicia y liberación, de compasión y misericordia, de servicio e inclusión. Pero con todo esto, hermanos y hermanas, conviene preguntarnos, si Jesús vino a quitar el pecado del mundo, ¿por qué sigue vigente el pecado estructural? ¿Por qué sigue pasando? Y en ese orden de ideas, vamos a tratar de responder a esta pregunta. Necesitamos comprender que la creación fue un proceso. Recuerden que hemos relacionado la presencia del Espíritu Santo
en la experiencia bautismal de Jesús con la presencia del Espíritu Santo en Génesis 1. Génesis 1 nos muestra al Espíritu Santo en el caos. Estaba la tierra desordenada y vacía y el Espíritu de Dios moviéndose sobre la faz de las aguas. Y luego un proceso de creación y transformación de esa tierra. Bien, la nueva humanidad no surge como un acto mágico, hermano y hermana, sino como un proceso de conversión personal y comunitaria que implica una toma, repito, de conciencia orientada a la transformación del orden global. Jesús, el Cordero, ha vencido el poder del pecado y nos ofrece vida plena. Pero la transformación del mundo no se realiza de manera instantánea. El pecado estructural todavía actúa en nuestra historia. Esa es una realidad, condicionando sistemas y decisiones. Por eso, nuestra fe no es pasiva. Caminamos con Cristo, conscientes de que la victoria definitiva sobre todo mal se cumplirá plenamente cuando Dios haga nuevas todas las cosas. Mientras tanto, somos invitados a participar activamente en la construcción de la justicia, la compasión, la solidaridad, reflejando la presencia del reino en medio de la humanidad. La iglesia está llamada para denunciar ese pecado estructural. La iglesia está llamada para no normalizar o a no normalizar las injusticias y para cuidar de la creación. El sacrificio de Cristo en la cruz refleja el amor de Dios y el amor de Dios en una justicia tierna, como hemos dicho, una justicia restaurativa. Entonces nosotros debemos ser conscientes de nuestro llamado. Tal vez un llamado contracorriente, porque es un llamado a poner el amor como punto de partida de la revelación de Dios y a permitir que el Espíritu Santo también permanezca en medio de nosotros. Una vez más, el Evangelio nos llama a la compasión. El pecado individual y moralizante puede muchas veces, hermano y hermana, ser la respuesta de las personas ante el peso del pecado estructural. Por esta razón, Dios nos llama al amor y a la misericordia, a mirar a los otros con los ojos de Jesús, ojos incluyentes, amorosos, sanadores, y acompañarnos mutuamente en nuestros procesos de fe. La conversión a la que nos llama el Evangelio no es solo un cambio interno espiritual, sino un proceso integral, personal, que transforma nuestro corazón. Es un proceso comunitario que renueva nuestras relaciones y que renueva la vida de la iglesia y es estructural porque desafía y transforma los sistemas que oprimen y excluyen. Solo así podemos caminar hacia la nueva humanidad que Jesús inauguró. Una nueva humanidad donde la justicia, la compasión y la misericordia florecen en todos los niveles de la vida. Cristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, nos llama a formar parte de esa nueva humanidad, de una humanidad transformada que toma conciencia de la realidad, del pecado social, del pecado estructural, del pecado del mundo y que camina con Él, que camina con el Señor, que camina con Cristo para transformar la realidad social mediante actos concretos de compasión, misericordia, gratitud y amor. Dios nos invita a discernir cómo el pecado estructural puede llevarnos a cometer pecados individuales que nos desvían del cuidado de la dignidad humana y de la responsabilidad de construir lazos comunitarios. La salvación, entendida desde una perspectiva comunitaria, nos ofrece esperanza de un mundo como Dios lo promete, un mundo justo, equitativo y fraternal. Finalmente, hoy podemos quedarnos con las siguientes preguntas de reflexión. Frente a esta realidad de pecado estructural, ¿cómo ha redundado nuestra conversión en transformación, no solo espiritual, sino también social, resistiendo las estructuras que oprimen a la humanidad? ¿Cómo podemos como comunidad acompañar al que sufre la soledad o la falta de oportunidades y demás aspectos que pueden ser rezago del pecado estructural?
Pero quizás la pregunta más importante, ¿cómo podemos reflejar al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo en esa situación específica? ¿Cómo podemos reflejar al Cordero de Dios en medio de la injusticia, en medio de las situaciones migratorias tan complejas que estamos viviendo, en medio de situaciones difíciles sociales? ¿Cómo podemos reflejar al Cordero que quita el pecado del mundo? Recordemos, hermanos y hermanas, entonces que Dios nos está llamando a mirar y a ser conscientes de la realidad de un pecado que va más allá del pecado nuestro. Si bien nosotros estamos trabajando constantemente en mejorar y en quitar de nosotros el pecado individual, es importante que tomemos conciencia. Somos comunitarios, somos comunidad. Y en ese ser comunitario y en ese ser comunidad, vaya, vaya que sí, Dios nos está llamando para ser compasivos, solidarios, amorosos con el otro. Tal vez para dejar de juzgar el pecado del otro, mejorar cada día y ser conscientes que tenemos una lucha grande, que no es contra carne ni sangre, como diría San Pablo, es contra principados y potestades de maldad. Y este es un tiempo particular para unirnos como iglesia, para unirnos como comunidad, para unirnos como humanidad. Y mientras construimos y trabajamos en esa nueva humanidad de la cual Cristo Jesús es el modelo, podamos entonces nosotros también tender la mano, abrir los brazos y sobre todo abrir el corazón en compasión, en misericordia y en justicia. Que esta palabra del Señor sea vida para todos y todas en el nombre de Cristo. Amén. Gracias por su tiempo, hermano y hermana. Gracias por estar hasta aquí. Gracias también por permitirme entrar en su hogar, seguro en la sala, en la cocina, en la habitación. Gracias por compartir conmigo la palabra del Señor. Hoy tal vez la palabra ha sido un poco diferente porque nos ha puesto una visión diferente de nuestra realidad. Gracias. Quiero recordarles solamente dos anuncios. De hoy en 8 comenzamos nuestras clases con los niños, recuerden, entonces no va a haber devocional infantil, sino que los niños van a ir al salón y también los jóvenes van a estar de hoy en 8 en clase. Eh, Y de hoy en 8 también tenemos nuestra hora del café. Iniciamos el año con la hora del café. Entonces, les agradezco con el alma. Está el calendario abierto también para que usted pueda inscribirse y ofrecer el pan en alguno de los últimos domingos de mes. Recuerden que tenemos hora del café todos los los últimos domingos de mes, perdón, a excepción de julio y agosto. Mis hermanos, muchas gracias. Deseo que la bendición de Dios esté con ustedes hoy y siempre. Que la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo repose con cada uno de ustedes hoy y siempre. Amén.